Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a empezar a informarnos, a actualizarnos, a analizar, a ver si abrimos el debate sobre distintos temas que hasta ahora generan noticia en nuestros pueblos. Lo que está pasando en Chile: expulsan a más de 50 ciudadanos colombianos con antecedentes penales. Preguntamos, ¿intolerancia o se cumple la ley con cobertura mediática? Allí algunos de los puntos para los que tienen la posibilidad de elegir, optar o escribirnos un mensaje tradicional que también lo vamos a leer. Intolerancia, se cumple la ley, Chile para los chilenos, siguiendo la máxima de Trump. Allí entonces planteado el tema. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala, además, ya tiene en su poder el expediente de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, quien espera a partir de este jueves una decisión de ese máximo tribunal. En Brasil también el tema de Lula da Silva sigue justamente generando noticia. Recuerden, está inscripto como candidato presidencial por el PT. Así que vamos a estar viendo qué es lo que pasa hoy, a 2 días de haberse ya tomado esa decisión. Si me voy además a otro tema que también colgamos en redes, una pregunta, van a ver a continuación qué es lo que está pasando. Fíjense aquí, estamos hablando de una situación distinta, también pueden participar. En Estados Unidos más de 300 periódicos se unen y le dicen al presidente Donald Trump que los medios no son el enemigo del pueblo. ¿Quién es el enemigo de Trump? Allí la pregunta. ¿Él mismo? ¿Trump? ¿El que se le cruce? Nadie. ¿Los pueblos soberanos? Empecemos entonces también a interactuar. Vamos a arrancar con nuestro primer tema planteado para hoy. Chile. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Así que vamos a ver cómo empezamos, cómo nos actualizamos y por dónde vamos a hacerlo. Por nuestra casa periodística. ¿Qué dice Telesur? Chile expulsa a 51 colombianos y los deporta a su país. Acción que se llevó a cabo de acuerdo a un proceso administrativo y judicial promovido por el Ministerio de Interior, que arrojó que 32 ciudadanos colombianos que estaban pagando penas carcelarias en el país serían deportados. Los otros 19 ciudadanos restantes fueron expulsados por permanencia ilegal o por distintas órdenes judiciales que pesaban en su contra. Además, a esta hora está El Tiempo diciendo por qué fueron expulsados 51 colombianos de territorio chileno. En palabras del ministro de Interior y Seguridad, Andrés Chadwick, se conoció este jueves el motivo por el cual eran expulsados estos ciudadanos. Los expulsados que están siendo repatriados, obviamente a su país de origen, en este caso Colombia, tienen antecedentes penales o condenas tanto en Chile como en Colombia, decía el funcionario. El ministro explicó: por primera vez y para efectos de poder hacer una expulsión que sea ordenada y que nos genere el menor gasto fiscal, es que se ha hecho a través de un grupo y en un avión de la Fuerza Aérea Chilena que va directamente a Colombia. Avanzo con los portales. Ahora Noticia, Coordinadora Nacional de Migrantes por expulsión de 51 colombianos. Acá hay pretensión de distraer el desorden político. Desde el gobierno aclararon que esta medida fue para ahorrar gastos fiscales y que este grupo de personas tenía trámite judicial pendiente, condenas cumplidas o por terminar. El secretario de la Coordinadora Nacional de Migrantes, que se llama Rodolfo Noriega, fue enfático, declaró que por parte del gobierno hay pretensión de distraer el desorden político con el tema migratorio y llamó al ministro del Interior y dijo que como coordinadora están dispuestos a trabajar aportando una solución. Radio Universidad de Chile, Benito Baranda, el principal desafío social del país hoy es dar un trato digno a los migrantes. Psicólogo, director de América Solidaria, hablaba de esta dignidad humana, de los desafíos del Chile de hoy y decía él también el desafío que supone para nuestra sociedad, él es chileno. La psicología comunitaria podría ser el eje de construcción de soluciones en temas como migración, aportó este hombre. Benito Baranda dice que la psicología comunitaria tiene hoy tarea prioritaria a la hora de apuntar o enfocar en el desarrollo humano porque permite a las personas vincularse de manera integral como los miembros de una comunidad. Hace hincapié también en la importancia que tienen las relaciones humanas, el valor de los lazos y la relación con el otro. Ahí mismo nos quedamos para esta hora empezar a sumar otras imágenes. Este jueves, Chile expulsó a 51 ciudadanos colombianos, de los cuales 32 tenían problemas judiciales en el país o en su país de origen, mientras que el resto no tenía sus papeles de migración al día. De esta manera, el gobierno de Sebastián Piñera concretó la primera expulsión masiva de extranjeros luego de que se venciera el plazo de inscripción para los migrantes que se encontraban de forma irregular en el país. Una vez que se decreta la expulsión, que está totalmente tramitada,
Los encargados de materializarlas son la Policía de Investigaciones. Por supuesto, es más barato ver a alguien a un país fronterizo que pagar el avión, pero es el Departamento de Extranjería, a través de este fondo, el que paga las expulsiones, que se analizan caso a caso. Por su parte, las organizaciones de migrantes llaman a los extranjeros que siguen en situación irregular para que asistan a la Corporación de Asistencia Judicial y pongan un recurso que los proteja de ser expulsados. Nos están llevando a nosotros a un estrés total, de verdad, a un estrés total. No sabemos qué hacer. Mi esposo también está buscando trabajo, entonces no tiene RUT, no tiene permiso, no sabemos cómo hacer las cuestiones legales y queremos vivir como ciudadanos, aportar al país como ciudadanos. Este viernes, en Agenda Abierta, nos centramos en la política migratoria del gobierno chileno, que estima expulsar próximamente a 2.000 extranjeros en los próximos meses. El operativo de ayer estuvo a cargo del Ministerio del Interior. Andrés Chadwick estaba allí al frente. Informaba mediante su cuenta en Twitter lo siguiente: Ministerio de Interior Chile, organismo oficial. Ministro del Interior Chadwick, junto al subsecretario de Interior, fiscaliza la expulsión de 51 colombianos por infracción a la ley de nuestro país, en su mayoría por delitos de tráfico de drogas y robo con intimidación. Por un Chile con más tranquilidad, la etiqueta que subieron es Chile, lo cuidamos todos. Allí las imágenes, el momento en el cual se generaban estas acciones. Sebastián Piñera, presidente del país, dijo: lo importante es que los chilenos tenemos que tener meridianamente claro que es muy ingenuo y estúpido tener una política de migración que termina importando males como la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Muchas de las bandas de delincuentes que hay en Chile, como las que clonan tarjetas, son de extranjeros. Eso ha dicho este hombre. Esto es particularmente grave en aquellas regiones donde la inmigración representa un gran porcentaje de la población. Chilenas y chilenos, por fin hemos puesto orden en nuestra casa. Las dos primeras frases datan de 2016. La última es de este año 2018, tras anunciar el decreto migratorio. Pongamos la casa en orden. Algunos datos relativos a la migración en este país. Vamos a empezar a chequear. A marzo del año 2018, el Departamento de Extranjería y Migración estima en 1.119.267 los migrantes en Chile. ¿Hay relación entre migración y delincuencia? A junio de 2018 había 1.161 extranjeros condenados privados de libertad, es decir, 0,1%. En Chile hay 300.000 migrantes que se encuentran en situación irregular, 300.000 para Chile. Recuerden, PIB de Chile, crecimiento económico, plan de trabajo de Piñera. Los últimos 5 años el Estado chileno expulsó más de 6.000 migrantes. El año pasado 1.400, este año 1.100. Hay un estudio de la Universidad de Chile, año 2016, que mostró que el 36% de las notas de medios de comunicación criminaliza o victimiza a la población migrante. Nos preparamos entonces a dejar estos datos para ir con Mario Herrera, que es analista político, académico de la Universidad de Talca. Vamos a darle la bienvenida. Mario, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y con los números fresquitos vamos a ver de qué se trata esta operación que inició ayer en su país. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto que nos atienda, sobre todo tempranito aún en Latinoamérica. Decía, con los números frescos vamos a poner en claro, se trata justamente de poner la casa en orden, esa frase tan representativa del presidente Piñera, o efectivamente hay un tipo de operación blindada por los medios que está con otro objetivo. Sí, no, yo me lo juego por la segunda opción. De todas formas, esta semana fue políticamente muy intensa acá en Chile. Hubo un cambio de gabinete con ministros cuestionados, la salida de los ministros fue cuestionada, la llegada de los nuevos ministros también fue cuestionada, tuvieron que hacer arreglos de último minuto, trataron de desviar la atención también de un nombramiento de Michelle Bachelet como comisionada de la ONU a través de este cambio de gabinete, y ahora este tema asociado a migrantes que desde el punto de vista de política pública no tiene mayor relevancia, no significa una salida masiva ni un éxodo. Sí es una señal que pretende precisamente desviar la atención hacia el tema migratorio. El tema migratorio ha sido el foco en este gobierno, con los cambios también a las regulaciones y a la forma de obtención de visas, pero que en la práctica no ha suponido necesariamente
una deportación masiva de migrantes o el cierre de las puertas hacia los migrantes, sino que más bien pretenden más bien posicionar el tema en los medios de comunicación y llevar la agenda hacia donde el gobierno le interese y donde le conviene también. ¿Responden los ciudadanos a este posicionamiento que hacen los medios de comunicación con sus titulares sobre el tema? Perdón, ¿me puedes repetir la...? Sí, cómo no, decía, ¿cómo responden los ciudadanos a este posicionamiento del tema que hacen los medios de comunicación? Sí, lo que se observa con respecto a las percepciones de migrantes acá en Chile es que con el tiempo se han ido polarizando las opiniones. O sea, si tú comparas la opinión sobre los migrantes de piel negra contra los migrantes peruanos o contra el resto de los migrantes, tú observas más discriminación entre las personas que no conocen migrantes con las personas que conocen migrantes. Y eso de alguna forma se ha ido traduciendo también hacia los medios de comunicación. Como tú bien citabas ese estudio, hay parte de los medios que criminizan la llegada de migrantes y la estadía de los migrantes acá en Chile. Eso lo veíamos allí y apuntábamos ese dato, también el total de la población migrante sobre la población actual del país. Hay una situación particular y ya este punto estaba en el año 2016 en las declaraciones emitidas por el presidente Piñera. En el 2016 había entrada a Chile sobre todo de ciudadanos haitianos y hoy ha cambiado un poco esa vertiente. Hablemos de eso, por favor. ¿Quiénes llegan a Chile y con qué sueño? Sí, claro, hay un cambio no solamente en la cantidad de migrantes que llega a Chile, sino que también en la composición de ellos. Si antes llegaban acá a Chile más peruanos y eran no más allá del 1% de los migrantes, o sea, el 1% de la población era migrante, ahora estamos acercándonos al 4%, que si bien uno dice esto es una cifra baja, representa un aumento en casi 600.000 migrantes. Y no solamente en términos de volumen, sino que también en términos de composición. Ahora están llegando más haitianos, venezolanos y colombianos. Y esa composición también se traduce en nivel de estudios y en tipo de migrante. Tenemos un migrante que viene de Haití, que viene fundamentalmente a realizar trabajos que en Chile los chilenos ya no quieren hacer, que son trabajos mal pagados, pero el envío de dinero hacia Haití es la prioridad para ellos. Mientras que tenemos la llegada de migrantes venezolanos que en su mayoría vienen con estudios universitarios, con estudios incluso de posgrado. Y el migrante colombiano que mezcla un poco de las dos cosas. Muchos se les ha acusado a ellos de importar ciertos delitos o ciertas cosas, siendo que en realidad eso forma parte del contexto latinoamericano. O sea, el tipo de delitos que ocurre en Colombia se ha importado a Argentina, se ha importado a distintos países, no solamente acá a Chile. Se entiende. Iba justamente en esa composición, iba escuchándote, iba señalando también la actualidad de hoy de Chile. ¿No ha pasado que antes también eran incluso los argentinos del sur los que cruzaban la frontera, sobre todo para época de cosecha, y que estaban desempleados o que estaban viviendo una dictadura y discriminados por su condición ideológica, por ejemplo, a la hora de acceder a un trabajo formal en Argentina? ¿No ha pasado también que esos cambios en algún momento han alentado el presente económico de hoy en Chile? Sí, o sea, esos cambios responden por una parte al crecimiento económico en Chile, a la generación de empleos y a las expectativas también que existían sobre este gobierno. Este es un gobierno que en teoría vino a aumentar el crecimiento económico, a aumentar los empleos, y lo que está pasando acá en Chile es lo que pasa en países desarrollados, donde hay cierto tipo de empleos que ya la gente en Chile no quiere realizar y por ende los migrantes tienden a cumplir ese tipo de cosas. Ahora, la situación de los migrantes acá en Chile no necesariamente es buena. En particular en el caso de los migrantes peruanos, o sea, los migrantes haitianos que se concentran en algunas comunas del país y que francamente viven por igual o debajo de la línea de la pobreza. Eso sumado a que el gobierno ha comenzado a cuestionar la entrega de beneficios sociales a la población migrante. Incluso aquellos que todavía no son, o sea, que ya tienen la residencia definitiva acá en Chile. Ese es un punto muy, muy interesante, porque justamente en un momento donde se supone que esperan un crecimiento económico, echar abajo la inversión social para esa población migrante también da una línea muy clara de trabajo para lo que queda de mandato del presidente Piñera. ¿Por qué pensás que eso está en marcha?
Sí, mira, si uno observa las encuestas, la aprobación de Piñera ha ido a la baja. Y principalmente ha ido a la baja de manera transversal entre todos los grupos políticos. Lo que él está tratando de hacer es reafirmar a su sector político, a la gente de derecha, que es donde él está perdiendo el apoyo. Y ese apoyo responde a grupos que, por ejemplo, tienen menor tolerancia hacia los migrantes, que tienen mayor expectativa sobre que el gobierno tome cartas en el asunto de los migrantes. O sea, en Chile todavía queda un 15% de la población que está de acuerdo con el gobierno de Pinochet, con la dictadura. Y ese grupo es una derecha dura que todavía existe acá en Chile y es a la que le está hablando precisamente Piñera. Esa cuestión también es la actualidad de hoy de Chile y que me veo obligada a preguntarte justamente. En el Chile de hoy, en ese voto de la derecha Piñera, está claro también que la oligarquía, la clase tradicional del país, va acuñando una frase que hoy Donald Trump la ha puesto por excelencia en Estados Unidos y es América para los americanos. ¿Pensás que esto entonces es una reafirmación de Chile para los chilenos, las acciones que está dando en política migratoria el presidente Piñera? Sí, yo más que de la oligarquía, porque en realidad esta es una parte de la oligarquía y es una parte bien limitada de ella, también pienso que eso se traduce hacia los ciudadanos, o sea, ciudadanos que vienen de clases más bajas, que ven que los migrantes llegan acá, que en teoría ocupan sus empleos, cuando en realidad hay estudios de que los migrantes vienen acá a Chile y ocupan los empleos que los chilenos no queremos ocupar. Pero existe esa sensación dentro de la gente de que hay cierto tipo de empleos donde se los están quitando a los chilenos. Siendo que eso no se traduce hacia las clases más altas en la medida en que, a pesar de que vienen más profesionales, no ocupan puestos de profesionales. Ese es un buen punto. Y a pesar, escuchan lo que dice nuestro invitado, a pesar que vienen como profesionales y hasta con un posgrado, no ocupan precisamente esas fuentes de trabajo, con lo cual existe la precarización laboral, con lo que nos estás diciendo. Cierro ya el tema también, volviendo a la cuestión mediática, a los titulares hoy en Chile y en Latinoamérica, esta expulsión de más de 50 ciudadanos colombianos que veíamos las imágenes ayer, ciudadanos que, aclaramos, tienen antecedentes penales. ¿Hay un blindaje mediático ante los cambios y las maniobras políticas que ha tenido que hacer el presidente Piñera en los últimos días, cambiando, rotando integrantes de su gabinete, y en pleno momento en el cual la moneda y lo que ha pasado en Turquía y la depreciación y la caída de los commodities también puede llegar a afectar la economía del país? Sí, hay un intento de cooptar la agenda mediática con cierto nivel de éxito, porque también se ha criticado mucho acá en Chile el uso de un avión presidencial con recursos fiscales para deportar a solamente 51 personas. La defensa del gobierno es que eso resultaba más barato porque había que enviar a cada inmigrante junto con 2 oficiales de la Policía de Investigaciones, lo cual suponía mucho más caro en un vuelo comercial. Ahora, el uso de recursos fiscales en un gobierno que se ha autopropuesto reducir el gasto fiscal y reducir el gasto precisamente en este tipo de cuestiones, ha sido ampliamente cuestionado acá en Chile. Muchas gracias por este tiempo compartido. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Mario Herrera con nosotros en el análisis. A esta hora revisamos la pregunta en Twitter. Decimos, temas de Chile. Expulsan a más de 50 ciudadanos colombianos con antecedentes penales. Intolerancia, preguntamos, o se cumple la ley con cobertura mediática. 23% de las respuestas indican que hay intolerancia. 67% dicen se cumple la ley. 10% dice Chile para los chilenos. Pausa rápida. Volvemos. Otros temas a esta hora en nuestra pantalla. En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia decidirá si retira o no fueros al presidente Jimmy Morales, acusado de financiamiento ilícito durante su campaña del año 2015. Mario Rosales a esta hora nos va a dar más información, así que cuando estés presto y listo, compañero. ¿Cómo te va? Buena jornada. Hola, ¿qué tal? Un saludo hasta el Central. Bueno, acá en Guatemala, el expediente de solicitud para retirar
la inmunidad al presidente Jimmy Morales ya se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, en la Secretaría de dicha Corte. Recordemos, ha pasado una semana desde que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad presentaron esta solicitud, puesto que hay indicios, ha dicho la fiscal general Consuelo Porras, de que el presidente Jimmy Morales incurrió en un delito de financiamiento electoral ilícito. Esto en el 2015, cuando él era candidato del partido FSN Nación y era secretario general. Esto por haber recibido $1.210.000, dinero que no reportó Jimmy Morales, siendo la autoridad del partido, al ente electoral. Por este motivo se está presentando esta solicitud, la cual ya pues tendrán que decidir los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia si se le da vía libre a este proceso. Si se le da vía libre, será el Congreso de la República quien tenga la última palabra. Con 105 votos se le retira la inmunidad al presidente de Guatemala. Ya un primer antejuicio por este tema se encuentra archivado en el Congreso. El año pasado no quiso el Congreso retirarle la inmunidad a Jimmy Morales. Veremos si en esta ocasión, 1, la Corte le da vía libre y 2, si el Parlamento decide desaforar a Jimmy Morales. Esa es la información a esta hora. Volvemos allá con ustedes. Muchas gracias, Mario. En Brasil siguen las movilizaciones en defensa de Lula da Silva tras ser inscripta su candidatura a presidente este miércoles. André Vieira, llegó el momento. Más detalles. Bienvenido. Hola y saludos, muy buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia. Efectivamente, continúan las movilizaciones en defensa de Lula da Silva. Este 15 de agosto fue un día histórico cuando el pueblo por primera vez hizo el registro de la candidatura de su candidato Lula da Silva, quien es candidato por el Partido de los Trabajadores a la disputa presidencial que ocurrirá ahora en octubre de este año. Luego de ese registro de la candidatura de Lula da Silva, algunos recursos ya fueron llevados hasta el Tribunal Superior Electoral aquí de Brasil para impedir la candidatura de Lula da Silva. Uno de ellos es justamente un pedido de la fiscal general aquí de Brasil, Raquel Dodge, quien solicitó que Lula no participe en las elecciones por cuenta de la ley ficha limpia. Asimismo, la defensa de Lula da Silva ya espera que una decisión ahí del Tribunal Superior Electoral frente a este registro, para si es negativo el registro de Lula da Silva ahí en el poder electoral aquí de Brasil, ellos también buscarán con recursos a otros tribunales aquí de Brasil, como es el caso del Tribunal Superior de Justicia y también al Supremo Tribunal Federal aquí de Brasil, la máxima corte de esta nación. Luego de este registro también ya inicia la campaña aquí en Brasil, que desde el día de ayer ya inició, los candidatos ya están autorizados a hacer campañas en las calles, a hacer campañas por medio de las redes sociales, pero el debate televisivo empezará solamente en el final de este mes. Así que lo que denuncian los juristas por aquí es que este pedido y el pedido para acelerar el proceso de Lula da Silva busca impedirlo de ir a las televisiones aquí de Brasil, al radio aquí de Brasil, a hacer esta campaña. Asimismo, en el día de hoy también ocurre el segundo debate presidencial televisivo aquí en Brasil, donde Lula una vez más está impedido. Mientras ocurre esta batalla judicial, esta batalla de los abogados de Lula da Silva para permitir su derecho constitucional de disputar estas elecciones, por otra parte también se intensifican las movilizaciones populares en defensa de Lula da Silva. Sigue la huelga de hambre ahí de los 7 militantes del Levante Popular de la Juventud, también de la Vía Campesina y de la Central de Movimientos Populares. Continúa esa huelga de hambre para presionar al judiciario que actúe de forma imparcial aquí en este país. Son algunas informaciones que se están generando desde aquí, desde el gigante sudamericano, y para los próximos días también se esperan nuevas movilizaciones en diferentes lugares del país para denunciar que Lula da Silva es inocente, que esto es un proceso de persecución política, mediática y judicial, y también para reafirmar que Lula es sí su candidato a la presidencia de gran parte de los movimientos sociales aquí de Brasil. Por supuesto, tenemos que estar muy pendientes de todas las cosas que se generan aquí en el gigante sudamericano. Adelante, compañeros.
Muchas gracias, y también vamos a revisar cómo el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común continúa esperando un encuentro con el presidente Iván Duque de Colombia, buscando intercambiar opiniones sobre la reincorporación de los excombatientes. Así que a esta hora también nos preparamos a afrontar ese tema. Pues bien, es que algunos miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de las FARC han pedido de manera expresa reunirse con el presidente Iván Duque. ¿Y por qué han pedido esta reunión? Esencialmente porque no saben cómo se va a llevar a cabo esta nueva implementación con este nuevo gobierno, el de Iván Duque, que recordemos hace parte del Centro Democrático. ¿Y qué es lo que temen? Es que el gobierno de Iván Duque en un principio había tramitado una ley que busque que los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC y hoy militantes del partido político FARC pues puedan ocupar cargos públicos, además de que puedan ser juzgados por la justicia ordinaria. Eso es lo que temen estas personas, es por eso que hacen este llamado especial al gobierno de Iván Duque. Sin embargo, recordemos que ya ha sido tramitada la carta y aún no se ha dado respuesta por parte del gobierno de Iván Duque. Lo que piden estos excombatientes y hoy miembros del partido político FARC es que se les reconozca como un partido político y que por supuesto se garantice todos los derechos políticos que se reglamentaron en el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Muchas gracias, Tatiana. Allí la información, síganme los buenos, les digo siempre. Está listo Yuki, bienvenido a nuestro especialista deportivo. ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Cómo Entonces, estás? Bien, ¿Cómo bien. va todo? Te sigo yo también. Dale, adelante, como en redes sociales. Como en redes sociales. Si tú me sigues, yo te sigo. Avance cuando quiera, compañero, hay mucho. Sí, Colme hay mucho. estaba preparando últimas noticias con los También. titulares de deportes, así que ahora veo que selecciono. Vale, Dale, como está nos bien. vamos con ello también. Y vamos a hablar de ciclismo precisamente. Este jueves se desarrolló la segunda etapa de la Vuelta Internacional a la Zulita en bicicleta de montaña, la cual fue conquistada por el pedalista venezolano Sandro Muñoz, este ganador de hace 2 años de esta vuelta, oriundo también de la ciudad guayana. El abanderado recorrió 27 kilómetros, logrando un tiempo de 1 hora, 30 minutos, 57 segundos, y así poder superar a su compañero Jonathan Mejías, quien no pudo retener el primer lugar tras ganar en la primera etapa. Ahora Muñoz aventaja a Mejías por 1 minuto y 6 segundos y se perfila como uno de los favoritos a conquistar la corona. En la fracción Máster A el ganador fue Tony Castro y en el renglón femenino Yanis Hernández ganó la etapa y se adjudicó la primera posición general. Las otras categorías de esta vuelta la completaron David Suárez, el ganador de la categoría juvenil, y en la Máster B el primero fue Marcos Cartaya. Para este viernes está pautada la tercera fracción, la cual comprende 38 kilómetros y es considerada la etapa reina de la vuelta, la más larga y la más exigente en términos de ciclismo de montaña. Vamos a hablar ahora de béisbol. Solo faltan 6 días para el inicio de una nueva edición del Mundial Femenino de este deporte, el cual se disputará en Florida, Estados Unidos, desde el 22 hasta el 31 de agosto. Por el grupo de las selecciones latinoamericanas van a estar presentes allí Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Además estarán también presentes la anfitriona Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Taipei, Hong Kong, Corea del Sur, Australia y Holanda. Cabe destacar que Japón estaría defendiendo o va a estar defendiendo este título después de proclamarse campeonas en las ediciones de 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016. Increíble lo de las niponas que no quieren dejar títulos para nadie. Vamos a ver si las selecciones latinoamericanas pueden hacerle frente. Y a propósito de este tema, este jueves la selección femenina de béisbol fue abanderada por parte del ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte de Venezuela, Pedro Infante. El acto se desarrolló en el Salón Morochito Rodríguez, ubicado en el Instituto Nacional de Deporte de la ciudad de Caracas. La campocorto y capitana de la selección nacional de Venezuela, Sormalis Brito, recibió la bandera de su país, la bandera tricolor, en manos del ministro Pedro Infante. La delegación venezolana partirá en los próximos días a Estados Unidos para disputar el Mundial de Béisbol y defender o superar su 5º puesto en el ranking oficial. Hubo palabras también de la capitana Sormalis Brito antes del acto. Vamos a escuchar. Y nos vamos al mundo del tenis. Y es que la Copa Davis tendrá una reforma radical gracias a una iniciativa impulsada por el futbolista español
español Gerard Piqué. La Copa Davis cambiará entonces a partir del año 2019 tras 118 años de historia. Y es que este jueves la Asamblea de la Federación Internacional del Tenis aprobó con un 71% de votos la propuesta de Piqué, que viajó a la ciudad de Orlando con el permiso del Fútbol Club Barcelona para presenciar esta histórica votación. El evento mundial ahora tendrá una semana de duración y participarán 18 selecciones en una ciudad única. El formato buscará incrementar la emoción de la disciplina, además de buscar recuperar a las mejores raquetas del mundo, quienes en estos últimos años se han apartado de la Copa Davis debido a que interfiere con el calendario profesional. Bien, y así cerramos por el momento nuestro repaso deportivo, invitándoles, por supuesto, a las 8 de la mañana en vivo, hora de Caracas. Marcela, vamos a tener mucho más desarrollo deportivo. A ver, ¿qué nos traes también aquí, aparte? Tambasquito, decíamos en el béisbol. Vente para acá, vente para acá. Alerta en el Bronx. ¿Qué tal? Allí hablan del béisbol de las Grandes Ligas. Hablan de los Yankees de Nueva York, que cayeron 3-1 frente a las Rayas de Tampa y dejaron en evidencia que atraviesan por una crisis que le ha permitido a sus archirrivales, las Medias Rojas de Boston, alejarse de la cima, alejarse en el este de la Americana. Bueno, están hablando allí de noticias importantes. Además, Marcelo. ¿Y Cabrera y Elvis? Línea central venezolana, línea central criolla. Y están hablando de los venezolanos Asdrúbal Cabrera y Elvis Andrus, quienes consolidan el infield de los Phillies de Filadelfia como los Rangers de Texas, gracias a una depurada defensa. Están destacando. Mientras lo vas leyendo te vas sonriendo. ¿Qué vas pensando? Lo que pasa es que hay un gente tema muy también experimentada. Sí, por supuesto. Asdrúbal Cabrera, grande. Te comento una situación que estaba sucediendo en el béisbol de las Grandes Ligas con un venezolano, precisamente Ronald Acuña Jr., quien esta semana ha destacado muchísimo con el Madero. Recibió un pelotazo de parte de Ureña. Perdón, el Madero en este caso aquí no es liturgia católica, sino el bate, ¿sí? El Madero de San Juan. Sí, entonces hubo una situación en la cual salió afectado el joven venezolano de 20 años de edad. Ayer lo comentábamos, que está increíble lo que está haciendo, pero salió afectado por un pelotazo que le dio precisamente Ureña en una de las acciones del picheo. Hubo una situación allí un tanto tensa, pero sin embargo el venezolano actuó de la mejor manera, no influyó, obviamente no se le generó una mala conducta deportiva, digamos. Se quedó calmado, tranquilo, como debe ser. Justamente hay acciones contra Ureña, 5 juegos de suspensión. Hay que estar pendientes también de que la gente está pidiendo más acciones contundentes. La gente que no sabe nada de béisbol, en mi caso, cuando empieza a agarrar datos del deporte, conoce la velocidad que lleva una pelota de esas. 97 millas por hora fue el pelotazo que recibió en el codo. 97 millas por hora, o sea que no solo te vuela un sombrero, en este caso te lastima y duro. Claro, fracturar obviamente el codo. Hay que esperar también el parte médico, esperemos que no sea nada de mayor gravedad, Marcela, para el venezolano. Gracias, Yuki. Otros temas, de todo lo que está en titulares y de los conexos, también en el ámbito deportivo, con mi compañero de tareas. A las 8 lo tienen en pantalla de Telesur. De este lado, pausa rápida, todos están entretenidos y cada uno va acercando el tema que quiere hablar en deportes, pero no me da más el tiempo. A las 8. ¿Sí? Dale, nos estamos viendo. Se abre un nuevo capítulo en la guerra entre Donald Trump y los medios de Estados Unidos. Más de 300 periódicos de ese país se aliaron para publicar editoriales en los que defienden la libertad de prensa. La medida responde a los reproches contra los medios del presidente, que no han dudado en tachar de fake news cualquier información crítica contra su gobierno. El mandatario estadounidense, cuya retórica vive de la creación constante de enemigos, ha multiplicado en las últimas semanas sus ataques verbales a los medios, acusándolos de colusión y de mala oposición. Tras la jornada, quedan más expuestas que nunca las fisuras, y tanto el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como el Senado norteamericano se han posicionado del lado de los periodistas, en un nuevo frente de batalla que se abre para la Casa Blanca. ¿Qué dice Europa Press? Más de 300 periódicos se alían contra Trump por sus ataques contra los medios. Una acción promovida por The Boston Globe, una iniciativa que ha tenido un seguimiento masivo que va desde cabeceras locales al poderoso The New York Times, o sea, desde los medios de comunicación más pequeños, locales, hasta
uno tan grande como el que les mencioné. También hay figuras que se han ido sumando en algunos estados donde Trump se impuso en las elecciones presidenciales del 2016. Según el texto publicado por The Boston Globe, el presidente ha librado un asalto sostenido contra la prensa libre desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, a pesar de que precisamente la grandeza de Estados Unidos depende de que los medios puedan decir la verdad a los poderosos. Eso dice este portal de Boston Globe. El país dice, Trump redobla sus ataques a los medios tras la denuncia de más de 300 periódicos. Este portal está reflejando que los medios de comunicación dispuestos a indagar a fondo en un sinfín de asuntos son una amenaza para cualquier presidente. Todavía más para Trump, que sufre una sensibilidad extrema a cualquier reproche y tiene tendencia a mentir. Dice, de promedio 16 falsedades o medias verdades cada día, según un registro de The Washington Post. Por ejemplo, fue la prensa la que destapó una cinta de Trump en 2005 en la que despreciaba a las mujeres. Y así van apareciendo justamente las cuestiones. RT, Trump, los medios de noticias falsas son el partido de la oposición y los malos para Estados Unidos. El presidente Trump ha criticado a los medios de noticias que él llama falsas, les ha calificado de ser un mal para el país justamente norteamericano. Los medios de noticias falsas son el partido de la oposición, esto es muy malo para nuestro gran país, ha dicho Trump, pero estamos ganando. Eso lo escribía el jueves en Twitter. Vamos a ver si podemos tener algunos de los tweets, ya lo vamos a ir viendo. Trump los acusa de minimizar de manera intencionada sus logros y de ser deshonestos. Solo se salvan un puñado de medios conservadores que para él les resulta un medio afín. El presidente republicano ha tergiversado el concepto de noticias falsas para tildar así cualquier información desfavorable a Trump, ni siquiera al gobierno de Estados Unidos, a Trump. El periódico dice, un exdirector de la CIA acusa a Trump de intentar silenciar a los críticos. Se refieren a John Brennan, el afectado, que estuvo al frente del órgano de espionaje durante la presidencia de Barack Obama y que ha sido una de las voces más duras contra las acciones de Trump. Reaccionó de manera inmediata en Twitter, identificando su castigo como parte de un esfuerzo más amplio del señor Trump de suprimir la libertad de expresión y castigar a los críticos. Brennan aseguró también que debería preocupar enormemente a todos los estadounidenses, incluidos los profesionales de inteligencia, sobre el precio de hablar públicamente. Brennan también mencionó una decisión políticamente motivada y que él la ve como un intento de asustar para que callen a otros que podrían atreverse a hablar de él, a retarlos, digamos, con su oratoria. Vamos a ver algo que sucedía jornada del viernes, la edición electrónica del New York Times. Vamos a ver cómo avanzaba justamente con su editorial y apelaba a los ciudadanos diciendo, la prensa libre te necesita. El editorial del Times arrancó con una referencia histórica cuando en 1787, el año en el que se adoptó, ahí lo están viendo, la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson escribía a un amigo, si tuviera que decidir si debíamos tener un gobierno sin periódicos o sin un gobierno, no dudaría un momento en preferir el último. ¿Sí? Ahí la primera cita de Jefferson. Desde grandes diarios hasta pequeños semanarios locales, les decía, se unieron para recordar a los lectores el valor de la prensa libre en Estados Unidos. Allí entonces un tema puntual. Luego, si voy a una aplicación ahora que está mostrando la posibilidad de entrar en internet, subirse esta aplicación y está mostrando lo que pasa con The Washington Post, vamos a ver un mapa interactivo de los estados en donde los medios publicaron artículos en contra del presidente Trump. Miren cómo está ese mapa del país y miren todos los puntos en rojo, o sea, en casi todo el país. Miren esto. Pueden ir moviendo la flechita. Ahí van a tener los distintos estados con los titulares. Están también por orden, o sea que si quisieran entrar aquí y colocar cualquier otro estado, también pueden ir directamente al buscador y ir concentrándose, por decirlo así, qué es lo que van mostrando en esos estados que Trump considera lo hacen de manera intencional en su contra, ¿sí?
Ahí tienen el Arizona Daily, ahí tienen, si siguen abajo en Phoenix, el Arizona Republic, y van apareciendo distintas publicaciones. Es muy extenso, es muy largo. Si quieren nos quedamos en el mapa original para reflejar allí lo que pasa. Por lo pronto, sepan que existe esta aplicación y que también puede, no solamente siendo colega trabajando en medios, sino cualquier ciudadano puede acceder a ella. Ahora, en respuesta a la iniciativa de los medios, Trump se pronunció en su cuenta en Twitter. Recuerden que es lenguaraz, que se pronuncia seguido y que el Twitter lo usa como arma. Los medios de comunicación falsos, ha dicho el presidente de Estados Unidos, son el partido de la oposición. Es muy malo para nuestro gran país, pero estamos ganando. Frase que siempre mantiene como cabecera. No hay nada que quisiera más para nuestro país que la verdadera libertad de prensa. El hecho es que la prensa es libre de escribir y decir lo que quiera, pero mucho de lo que dice son noticias falsas, empujando una agenda política o simplemente tratando de herir a la gente. La honestidad gana. Cada vez que vean ese winning ahí o ese win, gana. Siempre cierra de esa manera sus tweets. Así las cosas, entonces nos vamos a preparar en este momento a hacer un espacio previo al análisis. Ya vamos a volver con el tema. Prácticamente nunca han visto un médico, como lo expresó ayer una de las líderes de la comunidad, que nunca un médico había ido a atenderlo a la comunidad. Y no solamente llegar a la comunidad y que vean el médico, sino que vean la parte social o la parte humana del médico. Vea en nuestras emisiones de Reporte 360 la Brigada Médica Cubana en África, contribuyendo a la salud universal. Hoy, solo por Telesur. Espacio para disfrutar de la diversidad cultural que define la esencia latinoamericana. Acompáñanos a conocer la historia detrás de los personajes, las tradiciones y las expresiones artísticas que nos consolidan como un solo pueblo. Vidas. Viernes. Solo por Telesur. Retomo, ya vamos con nuestro invitado también. 350 periódicos de Estados Unidos responden a ataques de Trump. ¿Sí? Cortito, permíteme, Tambasquito, mostrar esta información. Así de corta la tiene Últimas Noticias, un medio de comunicación privado de aquí de Venezuela. Fíjense aquí arriba. Ayer la prensa estadounidense publicó el editorial, o editoriales, en verdad, a favor de una prensa libre y vigorosa tras la campaña iniciada por The Boston Globe. Fayetteville Observer acusó a Trump de manipular la realidad, ¿sí? Ahí lo tienen. Tenemos una pregunta en Twitter, vamos a mostrarla también a esta hora para ir sumando lo que va pasando. Me voy a la pregunta en Twitter de inmediato. Más de 300 periódicos se unen y le dicen al presidente Donald Trump que los medios no son el enemigo del pueblo. ¿Quién es el enemigo de Trump? Entonces, 44% dice el mismo, Trump. 17% dice el que se le cruce, 9% nadie, 30% pueblos soberanos. Ahí
A esta hora, 152 votos emitidos. Estaba desde las 5:34 de la mañana esta pregunta. A esta hora no son todavía las 6:30, hora local. Me voy con Romain Migus, sociólogo, periodista. ¿Cómo te va, Romain? ¿Cómo estás? En principio, buen día. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y un saludo a todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias. ¿Trump manipula la realidad? Yo creo que es bueno poner en contexto, ¿no? Estos editoriales de más de 200 grupos de prensa transnacional privado de la prensa contra el presidente de Estados Unidos. Efectivamente, hemos podido ver que incluso antes de su elección, el actual presidente Donald Trump había de forma recurrente atacado a los grandes grupos mediáticos de su propio país, ¿no? Acusándolo de mentir, de desinformar, de estar en la posverdad, de hacer fake news, noticias falsas. Entonces, creo que es muy importante resaltar que por primera vez estos ataques, que obviamente son comunes desde la perspectiva de países que resisten al imperialismo norteamericano, es por primera vez el propio presidente de Estados Unidos que está acusando a estos grupos de prensa. Entonces, creo aquí que hay una cosa importante, que finalmente estos medios de comunicación no son tan vinculados a un país, en este caso Estados Unidos, sino a un modelo económico, al modelo de las transnacionales y al neoliberalismo. Al hacer proteccionismo en su propio país, el presidente Donald Trump está precisamente bajo los ataques de este sistema neoliberal, de este sistema económico y de sus guardianes, los medios de comunicación. Creo que es muy importante destacar este punto. Romain, pero yo fui a los hechos luego de contextualizar, situación igual que agradezco toda esta introducción que hacías, porque Fayetteville acusa a Trump de manipular la realidad. ¿Manipula o no? Quedó ahí pendiente de la respuesta. Pues yo no sé, yo creo que él defiende su propio punto de vista y hemos podido ver incluso algunos ataques, diría un poco también en la misma onda, en la misma línea que estos mismos grupos de prensa atacan a países o a gobernantes que no se alinean sobre el sistema neoliberal, como el presidente Erdogan, como Nicolás Maduro, como lo fue Rafael Correa en su tiempo en Ecuador, para dar unos 3 ejemplos, ¿no? Por lo tanto, no, yo creo que el propio presidente Trump está siempre denunciando un sistema mediático que, según él, no respeta la verdad de sus propias acciones. Ahora esta decisión, esta alianza que hacen los medios de comunicación en la retórica, sobre todo tuitera, de Trump, porque ya la primera respuesta fue 1 contra 1, digamos, pero no se ve ningún intercambio con su equipo de comunicación, no se ve ningún tipo de respuesta oficial, digamos, como formal frente a los hechos, ¿no? Frente a esta alianza que hacen medios de comunicación para responderle. Sí, pero puede haber efectivamente disfuncionamiento en el propio aparato estatal de Estados Unidos, incluso dentro de la Casa Blanca, pero el presidente Trump está libre de tuitear lo que quiere y frente a él no tiene un Twitter, tiene los 200 grupos de prensa más importantes del país y diría yo más importantes del mundo. Por lo tanto, la pelea es bastante desigual también. Y yo reitero que es bastante interesante ver que esto está ocurriendo en el corazón del sistema económico imperial. Es inevitable, iba a ser la última pregunta, pero es inevitable justamente hablar de estas armas desiguales, no solo en números, sino en alcance, que está citando Romain. Ampliemos. Sí, por supuesto. O sea, el presidente Trump puede tener todo... tiene varios millones de seguidores, pero obviamente frente a un sistema mediático que no se limita a Estados Unidos. Si hoy abres un periódico en Europa o incluso diría en América del Sur, eso es la noticia. Es decir, y es la noticia a favor
de los 200 grupos de prensa que están denunciando al presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, tienen un alcance, una caja de resonancia mucho más importante que los tweets de Trump o de sus partidarios. Y eso es muy importante porque están creando una imagen negativa, una imagen de predador de la libertad de expresión desde, del presidente de Estados Unidos, es decir, desde el lugar más importante de sus propios países a nivel político. Gracias, Romain, un gran abrazo. Gracias, Marcela. Hasta un próximo encuentro. Hasta aquí nuestra agenda abierta. Gracias a todos.